Ya estoy grabando. Bueno, lo último que alcanzamos a ver fue la clasificación por su modo de secreción. Y no les, se me fue el rollo y no les enseñé esta imagen. Pero aquí está muy bien resumida de las tres clasificaciones. Merocrinas, que es cuando secretan por exocitosis y hay un leve cambio en el citoplasma. O sea, si se fijan, secretan por gránulos, por eso estamos viendo el citoplasma así pues como granulado. Uy, ay, ¿por qué no puedo dar zoom? Esta. O sea, estos gránulos pues vendrían siendo parte del retículo del aparato de Golgi, perdón, que lo que hace el aparato de Golgi es empaquetar los gránulos para sacarlos. Y sí podemos ver un poquito de cambio en el citoplasma, pero es mínimo. O sea, si se fijan en estas células, el cambio en el citoplasma pues no pasa nada. O sea, aquí nomás porque se está secretando pues el moco y ya. O sea, pero en sí el citoplasma o la membrana vuelve a su forma natural. Estas en las merocrinas secretan pequeñas partículas o pequeñas moléculas. El examen pues va a estar más o menos largo, pero, pero no la gran cosa. Ah, bueno, la siguiente clasificación serían las apócrinas. Aquí sí secretan moléculas un poquito más grandes y se caracterizan porque en el citoplasma se modifica, o sea, pierde parte del citoplasma. Habíamos comentado que está, por ejemplo, la glándula mamaria, principalmente en las hembras cuando están lactando, ¿no? Eh, o las glándulas sudoríparas. Sí, las glándulas sudoríparas y glándulas mamarias. Y aquí, miren, si comparamos el citoplasma aquí, cómo se está desprendiendo, pues sí es bastante la diferencia, ¿no? Con una merocrina, una apocrina. Entonces fíjense cómo aquí se pierde incluso pedazo del citoplasma. En cambio, las holocrinas, que son las que secretan células completas, vemos que en su luz se encuentran estas células. O sea, en sí esta vendría siendo, digamos, la periferia o sí, pues la periferia de la glándula y todo esto la luz. Entonces, esto vendría siendo como el conducto excretor y en su luz vamos a encontrar células, porque lo que secretan en este caso son células. Entonces, esta imagen se las debía haber enseñado la clase pasada, pero pues se me fue el rollo. Em, que era lo que habíamos estado comentando, ¿no? Lo habíamos visto con estas imágenes, pero pues ya en esta imagen pues se visualiza mucho mejor. ¿Dudas con esto? Estas glándulas se van regenerando conforme van secretándose, las Las, holócrinas. haz de cuenta que las únicas que se dividen son las que están en contacto con la lámina basal, que vienen siendo estas de aquí. Entonces, estas se dividen, pero no se despegan de aquí. Entonces, pues digamos que sí hay una regeneración constante. ¿Esa glándula cómo sería? ¿Una sebácea o algo así? Esta se vacía, ajá. Sí, en el caso de... Ay, creo que no tengo imágenes aquí en esta diapositiva de... Pero mira, aquí está otra glándula sebácea. Que son las células que están aquí. Estas se ven granulosas aquí del medio, pero pero no por el aparato de Golgi. Estos gránulos que están viendo aquí son vacuolas de grasa. Entonces se revientan y sale la grasita a la piel. Y eso es el sebo que nos recubre. En el caso de la glándula sebácea. En el testículo se alcanzan a ver los flagelos de los espermatozoides en formación. Pero les enseño fotos de eso. Entonces, dudas con esta clasificación, merocrinas, apocrinas y holocrinas. Bueno, la tarea consistía en hacer algo así como que les voy a mostrar, simplemente que ustedes les iban a agregar, eh, les iban a agregar descripciones. Entonces, las glándulas las podemos clasificar al lugar donde vierten su contenido. Y es endocrina cuando lo vierten a los vasos sanguíneos y exocrinas cuando los vierten pues para afuera, ¿no? Las glándulas exócrinas se clasifican en todas estas que estamos aquí. O sea, las glándulas exócrinas las podemos clasificar por el número de células, adenómeros, composición química y su modo de secreción. Por el número de células
cómo se clasifica? Unicelulares y multicelulares. Unicelulares y multicelulares. Ajá. Unicelulares cuando es de una sola célula. Multicelulares, pues más de una célula. Em, ¿quién habló? Porque todavía no les conozco bien los... Yo, nadie. Nadia. Ok. Muy bien. Entonces, esta clasificación está fácil. Porque, pues, nomás es por si es una célula o varias células. Em, y por el adenómero, ¿cómo lo clasifican? Tubular, glomerular, Ok, tubular, glomerular y falta una. acinosa. Acinosa, muy bien. ¿Quién fue? Roxana. Ok, muy bien. Entonces, podemos clasificar por la forma de su adenómero y ya se las puse aquí. La acinosa todavía se clasifica un poquito más en simple, ramificada y compuesta. Pero pues básicamente tenemos en su forma glomerular, acinosa y tubular. Si queremos clasificar la acinosa todavía, acuérdense que esta se clasifica por el número de acinos que tiene. Entonces simple cuando es una, ramificada cuando es dos y compuesta cuando es más de dos. Que es la más común, la compuesta. ¿Y cómo clasificamos a las glándulas por su composición química? Alguien que no sea Nadia o Roxana. Serosa, mucosa y Cero. Noemí. Bueno, vamos levantando la mano. Pero sí, serosa, mucosas y seromucosas o mixta. Y por último, pues Brian, adelante. Por su modo de secreción. Pues su modo de secreción eran apócrinas, holócrinas y me falta una, ¿verdad? Y Y merócrinas. merocrinas. Ajá, muy bien. Entonces, básicamente yo quería que hicieran esto. O sea, que hicieran un cuadro. Y si se fijan, pues esto resume toda la clase anterior. Nomás que aquí les voy a hacer hincapié de que de, de estas, o sea, número de células, adenómeros, composición química y modo de secreción, pertenecen a la exócrina. O sea, las glándulas las dividimos en endocrinas y exócrinas, y las exócrinas en todas estas de aquí. O sea, todo lo que vimos la clase pasada básicamente fueron exócrinas, y lo único que les hablé de las endócrinas es que vierten su contenido a la sangre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas con eso? Yo me había encontrado, ¿cómo se dice? Nomás por dos formas de clasificarlo. O sea, endócrinas y exócrinas. O sea, que era por la morfología que tenían y por el tipo de secreción. Ah, ok. Pues pueden complementar. La verdad es que les recomiendo que lo complementen o que hagan algo similar a lo que están viendo en pantalla para que, pues, para que ya lo tengan como más claro, ¿no? Porque, o sea, ustedes ven esta imagen y es muy fácil acordarse ya de las cosas. O sea, pueden incluso ponerle un dibujito a cada una de las cosas y acordarse. Y no ocupan tanto la descripción. Bueno, ¿se acuerdan de la glomerular? ¿Qué forma tenía? ¿Levantaron la mano o tenía forma de queso Oaxaca porque se enrollan así? O sea, tienen su conducto excretor y se enrollan así. Bueno, ya va a continuar. Ah, esta imagen iba atrás, pero ya la habíamos discutido. Las glándulas endocrinas, su modo de clasificación está muchísimo más fácil porque nomás tienen estas dos clasificaciones, cordonal y folicular. Entonces, acuérdense que las glándulas endocrinas producen exclusivamente hormonas. Entonces, cuando estén viendo una glándula endocrina o cuando sepan que una glándula produce hormonas, perdón, sepan que es endocrina. Las hormonas o proteínas que tienen función de regulación regulan generalmente o comportamientos o metabolismo. Muchas veces,
asociamos a las hormonas a la parte sexual, al comportamiento sexual, pero en sí las hormonas pues regulan sí el comportamiento, pero pues puede ser, por ejemplo, cuando nos sentimos felices, cuando nos sentimos tristes, también se están liberando hormonas, ¿no? Y la manera en que el cuerpo va respondiendo ante ciertos estímulos fisiológicos, por ejemplo, cuando tienen ganas de hacer pipí, pues es porque están liberando una hormona que quiere regular pues eso, o cuando tienen hambre, etcétera. Entonces hay muchas glándulas endocrinas o hay muchos órganos que tienen porciones de glándulas endocrinas, pero a grandes rasgos pues las vamos a clasificar de esta forma. Cordonales, que su nombre dice, forman hileras o cordones entre capilares. Entonces aquí lo están viendo. Capilares, no sé si han escuchado esa palabra, pero son los vasos sanguíneos más pequeñitos. O sea, las venas y las arterias se conectan a través de los capilares. Digamos que esta es una arteria y esta es una vena. Entonces, si se fijan, se van haciendo como más delgaditos, y en el momento en que están así lo más delgaditos posible se llaman capilares. Entonces, aquí lo verde representaría la glándula o el grupo celular. O sea, se acomodan en grupos o a veces dicen que en cordones porque sí se alcanzan a ver como que van en fila las células. Entonces se rodean de vasos sanguíneos y aquí vierten su contenido. Entonces, esta es la clasificación cordonal. Y las siguientes se llaman folicular o cavitatoria, que aquí se hace como un hueco, si lo quieren ver así, un hueco. Aquí lo verde serían las células glandulares, y alrededor de esto pues ya los vasos sanguíneos, que vendrían siendo lo rojito. Entonces aquí las células que están en verde vierten su contenido o la almacenan en lo amarillo, en el hueco. Y cuando ya lo necesitan, se van a los vasos sanguíneos. Hay otro grupo de glándulas foliculares que aquí almacenan el precursor, digamos el alimento. Entonces estas células se alimentan de lo que hay aquí adentro y vierten su contenido hacia afuera. Aquí pues nomás hay dos tipos de glándulas foliculares, básicamente la tiroides y una sección de la hipófisis. Y pues básicamente es eso, o sea, tienen como unos hoyitos, como unas cavidades, por eso se llaman cavitatoria o folicular, que le decimos. Y aquí hay cierto contenido que lo pueden usar, uno, para almacenar las hormonas, o dos, almacén de nutrientes para estas células absorber esos nutrientes y crear la hormona a partir de ahí. Entonces, básicamente así lo vamos a clasificar, cordonal o folicular. Entonces, cordonal dice forman hileras o grupos, ¿no? Entre los capilares siendo los vasos sanguíneos más delgaditos, y los foliculares o cavitatorias alrededor de una luz central o folículo donde la secreción se almacena. Ahorita les voy a enseñar imágenes, pero ¿dudas hasta aquí? Okay. Se le llama luz a los donde se almacenan los nutrientes. Sí, luz o folículo o cavidad. Ok, gracias. Aquí de nada. Bueno, también falta mencionar de que hay algunos órganos que tienen glándulas endocrinas unicelulares. Por ejemplo, el estómago o el intestino, que tienen en su epitelio, algunas de estas células se encargan de producir hormonas. Por ejemplo, en el caso del estómago, cuando comemos sentimos satisfacción, sentimos esa gratitud de que, como se imaginan que tienen mucha hambre, comen y descansan. Ese momento en que descansan son células que secretan serotonina, por ejemplo, y que están dispuestas individualmente entre la mucosa. Entonces, si quieren agregarle, también podemos agruparlas por células unicelulares. Pero en la teoría casi no lo mencionan. Yo se los menciono porque después les voy a estar mencionando, esta célula tiene función endocrina, es decir, tiene función de secretar hormonas. Bueno, en esta imagen están viendo la parte endocrina del páncreas. El páncreas se caracteriza por ser una glándula mixta, una porción exócrina y una porción endocrina.
Este de aquí es lo que están viendo de forma folicular. Las líneas que alcanzan a ver aquí como rojitas son los capilares. Entonces aquí vendrían siendo los capilares y las células que ven con su núcleo redondito y su citoplasma rosa así pálido, todo bonito, son las células endocrinas. Estas son las que secretan la insulina y el glucagón, entre otras eh, hormonas. Si se fijan, aquí podemos apreciar la parte exócrina, que son asinos serosos. Esta parte que está en la periferia vendrían siendo lo que secretan los jugos pancreáticos que ayudan a la degradación de la comida. Y esta parte es lo que regula el metabolismo, básicamente. Entonces aparece muy fácil por el cambio de color, son dos tejidos diferentes. Y se consideran como epitelio, porque estos producen hormonas, ¿no? Y lo secretan hacia los capilares, que aquí lo están viendo como unas líneas o unos tubitos rojos. Entonces son vasos sanguíneos tan pequeñitos que los eritrocitos o las células de la sangre tienen que pasar en fila india. O sea, apenas si cabe uno, entonces tienen que caminar en fila india. Estos capilares o esta característica de los vasos sanguíneos que se pueden hacer tan pequeñitos es para que puedan penetrar en todos los tejidos posibles. O sea, que la sangre llegue hasta el último rincón. Porque todas las células necesitan oxígeno y acuérdense que la sangre pues se transporta, ¿no? A través de aquí. Es un páncreas, ¿no? El páncreas está encargado de segregar insulina y qué otras cosas. Glucagón, somatostatina, entre otras hormonas. O sea, son como 5 o 6 hormonas. Y aparte, tiene una parte exócrina que se encarga de secretar enzimas digestivas, que es la lipasa pancreática, la amilasa pancreática. No, la bilis se sintetiza en una porción del hígado Ok. y se almacena en la vesícula biliar. Que la bilis también se considera exócrina, pero no es del páncreas. Entonces, pero si visualizan cómo se ve una glándula folicular, o sea, se identifica muy bien porque está rodeado de vasos sanguíneos y lo pueden visualizar por los tubitos rojos que ven aquí. ¿Sí lo ven? Bueno, pues ahí se los marca un poquito mejor. Bueno, esta es una glándula folicular, fíjense, es una tiroides, fíjense cómo esto es el folículo, o sea, están grandes, y las células que están viendo aquí, ¡ay no! Las células que están viendo aquí son la parte epitelial. Entonces, la parte epitelial rodea a estas células. Si quisieran clasificar este epitelio, ¿cómo lo clasificarían, chamacos, chamacas, chamaques? Es simple cúbico, ¿Por qué? ¿Quién fue? Noemí. ¿Por qué dices que es simple cúbico? Porque solamente es una sola línea de células. Pues ahí parece simple plano porque las células se miran un poco aplanadas, los núcleos, pero Pero no en todas creo que partes, no en algunas. Pero pues sí, se miran redonditos, ¿no? en algunas. Se miran más Algunas. cúbicos. Sí, Según yo sí es simple cúbico. Sí, sí, son es simple simple cúbico. cúbico. O sea, sí es cierto, aquí se ven planos, ¿no? Pero como dicen, la mayoría se ve más redondito. Entonces lo clasificamos como simple cúbico. Muy bien. Entonces ahí van. Aquí sí se ve más plano, pero intenten fijarse, digamos, qué predomina. En este caso, eh, si ya empezamos a ver gran cantidad de núcleos redonditos, ya podemos decir que es cúbico. Pero se ve aplanado, no, me imagino yo que por el almacén de líquido, ¿no? Se ve aplanado por el corte. O sea, en teoría deberían de... O sea, en teoría es simple cúbico y casi todas deberían de ser... eh, ¿cómo se dice? Redonditas. Pero a lo mejor y estamos viendo como oblicuo. O sea, en vez de verlo así de frente, lo vemos un poquito así y se alcanza a ver como plano. Entonces, por el tipo de corte.
tengo entendido que eso que se ve como rosita no es un folículo, no, ¿por qué se ve rosa? Ah, por el tipo de tinción, o sea, lo pueden ver de otro color. Se llama, se me fue el nombre, coloide. O sea, el líquido que está aquí adentro es el coloide. Ah, es Entonces, líquido eso que está ahí ujú, adentro. no lo menciono aquí, ¿verdad? Epitelio folicular, líquido folicular lo dice aquí, pero le decimos coloide. Y sí, es un líquido. De hecho, aquí donde alcanzan a ver blanco, es porque estas células, digamos, ya lo secretaron. Aquí los vasos sanguíneos lo podemos visualizar alrededor. Aquí están viendo una vena, está grande, está bastante grande, por eso fíjense cómo hay muchos eritrocitos. Y lo que está aquí entre los folículos, pues vendrían siendo los capilares, o sea que aquí ya están más delgaditos, que lo alcanzamos a ver rojo por los eritrocitos. Pero fíjense cómo es una vena que ustedes conocen, o sea, que podemos ver a simple vista. Y los capilares, pues apenas es una filita delgadita. O sea, aquí en una vena caben muchos eritrocitos. Y en un capilar, pues tienen que ir en fila india. Bueno, dudas con glándulas foliculares. Aquí, pues lo que hay que identificar es el folículo, la luz que va a contener el coloide, es decir, el líquido, el epitelio, que generalmente es simple cúbico, y los vasos sanguíneos que van a estar aquí, entre los folículos. ¿Sale? ¿Esto de aquí qué sería? ¿Qué se imaginan que sería esto blanco de aquí? Tejido conectivo. Tejido conectivo. ¿Quién fue? ¿Martín? Sí, aquí. Sí, es tejido conectivo. Acuérdense que siempre debajo, o casi siempre debajo de los epitelios vamos a encontrar tejido conectivo. Entonces ya están visualizando que hay muchos tipos de tejido conectivo. Porque, uy, pues hemos visto muchos epitelios, a lo mejor no les han prestado tanta atención porque todavía no lo hemos platicado. Pero sí, siempre que hay un epitelio, debajo vamos a encontrar tejido conectivo. Bueno, lo que sigue es hablar de órganos glandulares que son mixtos, es decir, que tienen porciones endocrinas y porciones exócrinas. Profe, perdón que Manda, lo interrumpa, pero no se ve toda la pantalla. ¿qué se ve? Que no se ve toda la pantalla. A ver. ¿Y ahora? Ya, yo creo que era mi compu, no sé. Gracias. Ah, ok. Ah, de nada. Ah, bueno, les comentaba que hay órganos o glándulas que sí van a ser estrictamente exócrinas y o estrictamente endócrinas, pero también hay glándulas, perdón, órganos que se consideran como mixtos, es decir, que tienen porción endocrina, porción exócrina. Por ejemplo, ya platicamos el páncreas, que tiene una porción que secreta enzimas que ayudan a la digestión y otra porción que regula la digestión, que viene siendo por la parte hormonal. Aquí el ejemplo está el hígado. La parte exócrina vendría siendo la bilis. O sea, en el hígado se sintetiza la bilis y se almacena la bilis ya sintetizada en la vesícula biliar. Entonces, la parte que secreta la bilis en el hígado es la parte exócrina y la parte endocrina vendría siendo, pues, dice secreción de proteínas por polo vascular de los hepatocitos hacia la sangre. Pues todas las hormonas que secreta el hígado, que no se me viene ninguna a la mente ahorita. Pero bueno, el hígado es glándula endocrina. Perdón, mixta. El páncreas también es el ejemplo más claro de una glándula mixta. Endocrina por los islotes de Langerhans, que así se les conoce a esta porción endocrina, y se encarga de liberar las hormonas pancreáticas. Y la parte exócrina, pues sintetiza el líquido pancreático se va para el tubo digestivo. Entonces acuérdense que todo lo que se secreta hacia el tubo digestivo se considera exócrino porque pues va para afuera. Otros ejemplos de glándulas mixtas sería el ovario en las mujeres, o las hembras, perdón, y los testículos en los machos. En el caso del ovario, la parte endocrina o interna de las hormonas pues serían todas las hormonas que asociamos a las hembras. Estrógenos, progesterona,
eh, esas hormonas. Y la parte exócrina pues serían los óvulos, secretan óvulos. En el caso de los machos, las glándulas o la parte endocrina vendría siendo pues eh, lo que secreta la testosterona, y la parte exócrina serían los espermatozoides. Entonces, básicamente podemos visualizar 4 glándulas mixtas: hígado, páncreas y pues los testículos y y los ovarios. Disculpe que lo interrumpa. Oh, ¿Cómo afecta a un espécimen que le extirpen estas glándulas sexuales? en el caso de, por ejemplo, tanto hembras como machos, las hormonas sexuales, que son hormonas esteroidales, también se pueden secretar en la glándula adrenal. Entonces, si nosotros perdemos, por ejemplo, los testículos, la glándula adrenal se va a encargar de secretar las hormonas. Sin embargo, la cantidad sí es muy diferente. En el caso de las hembras no es tan diferente. Mm, pero, o sea, no afecta tanto no afecta tanto en la fisiología normal, pues digámoslo así. Afecta más que se secreten de más. O sea, cuando hay problemas de neoplasia o cáncer iba a decir gametos, pero no es de esos gametos, en los genitales, ya sea testículos u ovarios. Cuando se secretan más de estas hormonas, sí afecta porque hay crecimiento de tejidos, hay cambio en la coloración de la piel, etcétera. Pero haz de cuenta que el cuerpo tiene su respaldo. O sea, si no funcionan los testículos, se empiezan a secretar en la glándula suprarrenal. Entonces tú puedes castrar a tu perro o esterilizar a tu gata y fisiológicamente no le va a afectar a modo de patología, es decir, no va a generar enfermedades ni alteraciones, porque esas hormonas se van a seguir secretando, pero en otro lugar. Si expliqué, es que creo que me hablé de más. Gracias. Ok. Es que como que batallé para acomodar las ideas. Pero sí, básicamente eso. Aunque nos quiten las glándulas que secretan las hormonas sexuales, se siguen secretando, pero en la suprarrenal. Esto que están viendo es un testículo. Es una glándula de tipo holócrina. Acuérdense que las holocrinas secretan células completas. Entonces, estas células que están aquí justamente en la periferia son las que se van a estar dividiendo y todas las que están aquí se van a estar secretando. Aquí estos vendrían siendo los futuros espermatozoides. Entonces aquí alcanzamos a ver a lo mejor un poquito algunos de los flagelos. Sin embargo, todos estos están muy inmaduros para observarlos, pero en algunas imágenes o en algunos cortes sí se alcanzan a ver los flagelos. La parte endocrina, esta vendría siendo la parte exócrina, ¿no? Y la parte endocrina vendrían siendo estas células que están como afuera de estas glándulas, que vendrían siendo estas de aquí. Si se fijan, alcanzamos a ver de repente vasos sanguíneos aquí, que vendrían siendo ese puntito rojo, por ejemplo. Casi no se visualiza. Aquí está otro. Pero pues básicamente esto vendría siendo lo endocrino y esto lo exócrino. Aquí vienen siendo las espermátides, como lo menciono aquí. La parte endocrina se llaman células de Leydig, que estas células de Leydig son las que secretan la testosterona. Bueno, aquí no están marcando los vasos sanguíneos, ¿no? Pero pues los pueden identificar por el color rojito. Y este es un páncreas que también están visualizando. Aquí casi todo el páncreas es exócrino. Entonces, estos vendrían siendo los acinos serosos, todo esto. Al final de cuentas, todo lo exócrino, que vendrían siendo como estos, como triángulos, se conecta con un solo túbulo colector y este túbulo colector se va hacia el intestino delgado. Y la parte endocrina se llaman islotes de Langerhans porque si se fijan es como forman como una isla entre todo el tejido exócrino.
Entonces lo van a visualizar aquí. Y si ya le damos zoom, que es lo que están viendo en la imagen a la izquierda, se alcanzan a ver un poquito mejor los vasos sanguíneos, que es la característica de las células de las glándulas foliculares. Y ya es todo, hasta aquí el examen de ahora.